Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a escuchar a otro grupo que hizo una investigación. Nosotros lo rotulamos, las células tienen GPS, ¿no es cierto? Porque ¿cómo saben las células a dónde ir? ¿Sí? Entonces ellos nos van a explicar hoy qué se valen, ¿sí? O sea, qué es lo que ocurre para que las células sepan hacia dónde migrar, ¿sí? Bueno, así que los escuchamos. Bien. Bueno, buenas tardes. Presentación de película. Muy bueno. Bueno, buenas tardes. Estamos en el espacio curricular de biología celular y molecular. Somos Claudio Casiano y Pereira Marisa y les vamos a presentar los receptores quimiotácticos. Bueno, de acuerdo a los saberes previos que ya obtuvimos tanto en biología humana como en este espacio curricular, vimos células eucariotas, vegetal, animal, ¿sí? Entonces no ahondaremos en esos conceptos, ya que todos conocemos, por ejemplo, la definición y aplicación de receptores. Mientras que para quimiotácticos no hay una definición exacta. Sin embargo, tenemos una pequeña definición, podríamos redondear, en que son aquellas que dirigen las células migratorias hacia regiones donde hay altas concentraciones de quimioquinas en presencia de gradientes de quimioquinas. Estos receptores organizan una brújula. Marisa, te vas a tener que acercar un poquitito más al micrófono, se escucha muy lejos. Ahí está mejor. Sí, parecería que sí. Sí, ahí vamos. Hay un micrófono, Jorge, perdón, que está activado, que por ahí interrumpe lo que la compañera quiere decir. No sé si es Casiano o... Hay un ruido. No, es el fondo de ella. Ah, ok, perdón. Ahora. A mí me hace interferencia, pero... Yo tengo interferencia, pero no sé de qué es. Ahora se escucha mucho mejor, ¿eh? ¿Ahora se me escucha bien? Sí, ahora sí. Ah, Sí, sí. cambié el auricular. A ver, porque capaz que era eso. Bueno, entonces les decía, nos vamos a quedar acá. Sí, que en realidad los receptores quimiotácticos no tienen una definición determinada, ¿sí? Sí, lo que podemos establecer es que son aquellos que dirigen las células migratorias hacia regiones donde hay altas concentraciones de quimioquinas. En presencia de gradientes de quimioquinas, estos receptores organizan una brújula molecular que guía las células hacia las concentraciones más altas de estos ligandos. Esto indica interrogantes, como la imagen que estamos viendo en este momento, ¿sí? En donde tenemos tres imágenes. Por un lado tenemos a los espermatozoides, que ¿cómo hacen los espermatozoides para llegar al óvulo? ¿Sí? Ellos realizan patrones similares a los campos que se forman alrededor de los imanes. Eso les permite que puedan acceder hacia el óvulo, ¿sí? Que encuentren fácilmente el óvulo. Por otro lado, tenemos una herida, ¿sí? En donde los tejidos dañados liberan sustancias que causan inflamación y que estimulan al sistema inmunitario para levantar, digamos, una barrera alrededor de la zona, de forma que puedan atacar y destruir a cualquier invasor. Y por último tenemos las células cancerígenas,
que acá se desarrollan mutaciones que no son reparadas y pierden la capacidad para morir. Entonces, ahí se me trabó la diapositiva. Ahí va. La quimiotaxis es un tipo de fenómeno en el cual las bacterias y otras células de organismos uni- o pluricelulares dirigen sus movimientos de acuerdo con la concentración de ciertas sustancias químicas en su medio ambiente. Bien, ahora bien, para todo esto, ¿sí?, es necesario que entendamos cuál es la diferencia entre taxis, kinesis y tropismo. Andamos mal con internet, perdón. Se ve bárbaro, ¿eh? Bien, a taxis lo podemos definir como el movimiento o desplazamiento direccionado de un ser vivo o parte de él como respuesta a la percepción de un estímulo, ¿sí? Acá nosotros lo tenemos como una respuesta compartamental, tanto en organismos unicelulares y pluricelulares. Akinesis es una respuesta de los organismos de los unicelulares, eucariotas o procariotas, a los productos químicos que causan que la célula haga algún cambio en su envoltura. Mientras que tropismo, ven que en este caso nosotros estamos marcando una X en rojo. ¿Por qué? Porque es la tendencia de un organismo a reaccionar de una manera definida a los estímulos externos, ¿sí? Entonces, atropismo, nosotros no es ni direccional ni no direccional, sino que en realidad habla de un desplazamiento y una reacción hacia un estímulo. Bien, entonces, se me traba mucho el internet acá. Pero se escucha bien y se ve bien, ¿eh? ¿Qué sucede cuando ingresan agentes patógenos o no patógenos a nuestro organismo? ¿Sabemos? Yo lo veo más despacio, yo lo veo más lento, como con delay. Nuestro sistema inmunitario, ¿sí?, actúa como protector, como una barrera. Tenemos los agentes patógenos, que son aquellos que van a provocar enfermedades o infecciones, mientras que los no patógenos son aquellos como, por ejemplo, ahora está muy de moda los probióticos en los yogures, que está mucho circulando la publicidad, ¿sí?, donde los probióticos, por ejemplo, son las bacterias buenas que ingresan a nuestro organismo y permiten que las bacterias malas, por así calificarlas, no ingresen y nos provoquen, bueno, en el caso de que hablemos de los probióticos, un desequilibrio en nuestra flora intestinal, provocando, por ejemplo, la gastroenteritis o gastroenterocolitis, ¿sí? En este caso también podemos decir que los agentes no patógenos, como las imágenes que vimos al principio, son los espermatozoides. Bien, ahora, las vías de ingreso de estos agentes patógenos o no patógenos son nuestros sentidos, y en este caso tenemos a través de la boca, los ojos, a través de una herida, por la nariz, por relaciones sexuales sin cuidarnos, lo que se llama el material descartable médico, digamos, ¿sí? Agujas, jeringas y toda clase de material descartable, entre comillas, ¿sí? Porque un objeto cortopunzante también es un material médico,
pero no es descartable. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una invasión de estos microorganismos? ¿Sí? Se elimina el germen invasor si encontramos, o sea, si tenemos un buen sistema inmunitario que ayuda de barrera. Se puede producir también ante una invasión de un microorganismo en donde el sistema inmunitario no está permitiendo o no está actuando como barrera, una infección crónica. Por lo tanto, esto también puede derivar en una multiplicación, donde se van a producir toxinas, ¿sí?, enzimas, o donde van a bloquear ciertos sistemas, ¿sí?, sistemas que bloquean las defensas. Esos sistemas que bloquean esas defensas van a estar resistiéndose a ser destruidas. Por otro lado, van a generar una capa que los rodea, o sea, una cápsula, por lo tanto, va a ser más complicado llegar a esa bacteria o a ese microorganismo y destruirlo. Y por último, van a producir sustancias químicas que contrarrestan los efectos de los antibióticos. Sí, muchas veces pasa que tomamos antibióticos ante una invasión, ante una infección, ante una enfermedad, ¿sí? Y ese antibiótico no nos está haciendo efecto, ¿por qué? Porque hay una cápsula, porque se produjo una sustancia química que está permitiendo que el antibiótico no haga el efecto correspondiente. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Genial. Sí, claro, sí, sí. Genial. Mecanismos que controlan la migración de linfocitos T a la piel. Queremos explicar, con lo que dijo Marisa recién, que el tema es eterno. Lo que nosotros hicimos es delimitarlo o ponerle un rango y focalizarnos en los linfocitos T en la piel. O sea, por ejemplo, entra un microorganismo ante una herida, ¿sí? ¿Cómo trabajan los linfocitos T, los famosos glóbulos blancos? ¿Cómo llegan esos soldados a esa bacteria? Que es el interrogante. Digo, si bien tenemos glóbulos blancos por todo el organismo, en el momento en que ingresa una bacteria, vamos a ir viendo ahora, lo voy a ir explicando, que se detecta esa bacteria y se llena de glóbulos blancos, de distintos tipos de glóbulos blancos, y lo que vamos a ver es cómo esos linfocitos T llegan a rodear esa bacteria, que es lo más importante. La compañera ahí explicaba lo de taxis, ¿sí?, que es el movimiento o la respuesta ante un estímulo, pero es direccional. ¿Sí? Sí o sí tiene que ser direccional, que puede ser a favor de gradiente o en contra de gradiente esto. Ahora bien, nosotros tenemos un órgano, como por ejemplo la piel, que es dinámico, formado por diferentes tipos de células. Una de las funciones principales de la piel es que genera una barrera inmunológica. ¿Por qué? Porque tiene armada una red, ¿sí?, por ejemplo, de células Langerhans. No me sale bien el nombre, pero Langerhans. Estas son presentadoras de antígeno y se encuentran entre la epidermis, en la dermis, pero generalmente en la epidermis. Tienen receptores de superficies y estas fagocitan microorganismos, pero aparte son como las que detectan cuando un microorganismo ingresa, ¿sí?, a nuestro cuerpo. También son llamadas centinelas y estas células trabajan con respuestas innatas. Cuando detectan un invasor, producen quimiosina. Y acá viene el primer compuesto químico. Sí o sí, estas centinelas que estoy diciendo, cuando, por ejemplo, no sé,
me clavo una astilla y esa astilla tenía un microorganismo. El microorganismo ingresa, ¿sí?, a mi cuerpo, se puede depositar en la epidermis, dermis, dependiendo de la profundidad, y automáticamente estas centinelas lo detectan y lo que generan automáticamente es quimiosina, ¿sí?, que es un tipo de citosina, que es una sustancia que se encuentran aferrados a las membranas plasmáticas y conducen el movimiento de los leucocitos. Y ahí estoy tirando como lo más importante acá. Lo que se producen es una cascada de reacciones químicas, ¿sí?, que general, en su totalidad se encuentran en la matriz celular, pero digamos en la membrana plasmática, ¿sí?, extracelular. Yo recién nombré los leucocitos. Estos leucocitos circulan constantemente en el torrente sanguíneo. Están dando vuelta por todos lados. Ahora el tema es que van a una cierta velocidad. Y esa velocidad es como contradictorio, porque ¿cómo detectan eso y qué tiene que ver con la parte química? Entonces, nosotros sabemos que los leucocitos, porque lo vimos durante el año, ¿sí?, se dividen en fagocitos y linfocitos. Los fagocitos son los que destruyen el organismo fagocitándolo a estos invasores que se metieron en nuestro cuerpo. Los linfocitos permiten reconocer, ¿sí?, y recordar a los invasores y ayudar a destruirlos. En la médula ósea se generan estos linfocitos y hay dos clases de linfocitos, los B y los T. Ahora, si los linfocitos quedan en la médula ósea, ¿sí?, van a ser los linfocitos B. Pero si una cierta cantidad de linfocitos se traslada al timo, ¿sí?, van a ser los linfocitos T. Los dos tienen funciones totalmente diferentes. Por un lado, tenemos los de la médula, los que quedan ahí, los linfocitos B, que son la inteligencia y ellos reconocen los antígenos, ¿sí? Como por ejemplo enfermedades, por ejemplo la hepatitis. Uno tiene la enfermedad de la hepatitis, ¿sí?, y se genera, luego uno queda grabado en la información genética eso. Y eso significa gracias a los linfocitos B que trabajan en la médula ósea. Entonces, si llega a ingresar nuevamente el virus, uno recuerda eso, entonces los linfocitos B ya saben cómo trabajarlo, tienen anticuerpos. Si va al timo son los linfocitos B y estos son los famosos soldados que atacan y están tanto en el timo, ¿sí?, como en todo el torrente sanguíneo en general. Ahora bien, cuesta mucho explicar, ¿sí?, al 100% y que se entienda perfectamente cómo trabajan estos linfocitos T, ¿sí?, cuando entra un agente externo. Entonces, para eso tenemos una imagen, ¿sí?, que si bien es solamente una imagen, la imagen explica todo. Y acá viene la parte de química, la más pesada, digamos, que para que se entienda a todos. ¿Se ve el mouse cuando lo voy moviendo para ir marcándoles los sectores? Sí, claro, sí. Genial. Bueno, nosotros tenemos la parte rosa, que es la parte del flujo sanguíneo. Esta capa blanca, ¿sí?, va a ser el endotelio. Y por fuera, en la parte celeste, vamos a tener, ¿sí?, la matriz extracelular. Ahora bien, los linfocitos van a una cierta velocidad dentro del torrente sanguíneo. Lo que ocurre acá es lo siguiente. Yo dije antes que las células centinelas, cuando detectan un agente, ¿sí?, enseguida lo que generan es una reacción en cascada y producen mucha quimiosina. Esta quimiosina lo que hace es activar, ¿sí?, las moléculas de adhesión. Y acá está lo más importante para entender el tema. Estas moléculas de adhesión, ¿sí?, son estructuras proteicas que se encuentran en la membrana plasmática por fuera, ¿sí? Nosotros dentro de las moléculas de adhesión tenemos la selectina,
la integrina, la caderina y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Perdón. Ahora bien, acá, por ejemplo, tenemos una selectina, acá en el endotelio, ¿sí? Imagínense que esto va a gran velocidad porque es el torrente sanguíneo, y el leucocito tiene en su membrana adherido el ligando de la selectina. Imagínense que el ligando de la selectina y la selectina son como imanes, ¿sí? Automáticamente se van a adherir. Entonces, es un poco también al azar que justo pase un glóbulo blanco por ahí, pero ¿qué pasa? Que una vez que se adhiere la selectina con el ligando de la selectina, ¿sí? ¿Cómo decirlo? Esa atracción es de baja afinidad. Ahora, lo que ocurre acá es que hay unos receptores acá en el endotelio que se llaman ICAM o PECAN, ¿sí? Y el ICAN y el PECAN lo que van a hacer es adherirse a las integrinas, que las integrinas también las tienen los leucocitos. Pero ¿qué pasa? Que esto es de alta afinidad. Entonces, una vez que el ligando selectina y selectina se unen, el glóbulo blanco, el leucocito T, el linfocito T, perdón, está adherido a lo que es el endotelio, pero sigue en el torrente sanguíneo, pero ya está frenado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora empieza a atraerse más con otras estructuras proteicas y empieza lo que llamamos la rodadura. ¿Sí? Esta rodadura hace que el linfocito T empiece a girar, ¿sí? Sobre su mismo eje, y a medida que va girando, las estructuras proteicas se van tocando y forman como un imán fuerte donde no va a salir despegado, digamos, por el torrente sanguíneo, sino que se va a quedar ahí. ¿Por qué se va a quedar ahí? Porque detecta que al estar la selectina en mayor concentración sobre el endotelio, eso significa que detrás de ese endotelio, o sea, por fuera del torrente sanguíneo, ahí hay un agente. Entonces sabe que se tiene que quedar ahí. ¿Se va entendiendo hasta acá? Claudio, ¿puede ser que se haya salido la presentación? Porque yo estoy viendo ahora tu imagen que estás hablando nomás, se me borró la presentación. No, se ve perfecto y se ve todo el mouse y todo el recorrido. Tranqui, ¿Sí? tranqui. Sí, perfecto. No, Gisela está explicando desde la imagen. Solo la imagen tengo. La imagen dice todo. Continúo. Sí. Cuando empieza la rodadura, tenemos que entender que dentro también de lo que es el linfocito T ocurren un montón de reacciones, ¿sí? Y empiezan unos cambios en el citoesqueleto, ¿sí? Que se llaman la flexibilidad del citoesqueleto. ¿Por qué? Porque a medida que estos imanes van trabajando, estas estructuras proteicas se van uniendo, ¿sí? La velocidad del linfocito obviamente que bajó a cero, solamente es la rodadura, o sea que aunque el torrente sanguíneo esté con mucha velocidad, él ya está con alta afinidad en ese momento. Lo que empieza a ocurrir es que aumentan los espacios intercelulares en el endotelio. Y al aumentar esos espacios intercelulares, estamos acá, ¿sí? Si lo pueden apreciar, ¿sí? Y al tener el linfocito T mucha flexibilidad, lo que hace es salir del torrente sanguíneo y dirigirse a la matriz extracelular. Pero acá ocurre la diapédesis, ¿sí? El proceso mediante el cual los linfocitos T migran a través de los vasos sanguíneos para entrar a los tejidos u órganos, ¿sí? Son muchos conceptos que hay que acordárselos, eso sí. Una vez que migró, automáticamente se empieza a generar ese linfocito T, también empieza a generar miocinas, ¿sí? Que son citocinas también. Y ahora lo que ocurre es que detectan ¿cómo se dice? El agente, ¿sí? Y se puede llegar a fagocitar. Acá ocurren dos cosas. O el linfocito T sí sirve para fagocitarlo, ¿sí?
o no sirve para fagocitarlo y necesita otro tipo de, por ejemplo, acá en la imagen dice macrófagos estimulados por microbios, ¿sí? Y en ese caso lo pudo fagocitar. Acá se arma como un círculo vicioso en el cual cuando se fagocita, cuando un macrófago fagocita, libera muchísima quimiosina, o sea, citosina. Y al liberar mucha citosina, estimula al endotelio y el endotelio vuelve a producir vuelve a sacar hacia el torrente sanguíneo una cierta cantidad de estructuras proteicas que son las selectinas o las integrinas. Entonces atrae a más linfocitos T por las dudas. Cuando ya se fagocita y el agente ya no se lo reconoce más saliendo del torrente sanguíneo, ahí bajan las concentraciones de quimiosina. Quiero aclarar que bajan, pero nunca desaparecen. Siempre están presentes porque son las que tienen que estar en el medio acuoso por si el endotelio tiene que activar nuevamente estas estructuras que son las moléculas de adhesión. ¿Sí? Esta actividad sí o sí es secuencial, sí o sí después de un paso sigue el siguiente. Como recién dije, a mayor cantidad de quimiosina, mayor selectina en el endotelio y por ende van a introducirse por diapédesis más cantidad de leucocitos T. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí, Claudio. Bien. Genial. Perfecto. Ajá. Bueno, y ahí terminaríamos porque nosotros nos focalizamos específicamente en los linfocitos T, ¿sí? Pero sepan, como pusimos en las primeras imágenes, que esto de la quimiotaxis ocurre en un montón de partes de nuestro organismo, pero si teníamos que hablar de una por una, preferimos situarnos en una específicamente y explicarles cómo trabaja esto de en la direccionalidad de la finalidad La de respuesta cómo la célula inmunológica. se quiere mover. Perfecto, y la verdad que es un tema súper complejo. La parte de inmunidad es muy complejo. Y la Sí. verdad, poder explicar esto de la quimiotaxis era un desafío importante. Bárbaro que lo hayan podido entender, muy bien. Espero que lo hayan podido entender. ¿Dudas que tengan? No, para mí está la imagen que pusieron última está súper, aparte lo explicaron re bien, me encantó. Los re felicito, chicos, me re gustó. Porque uno siempre habla de que las células se mueven y se dirigen a un lugar o al otro, pero uno nunca dice por qué o cómo, porque en realidad el decir cómo migran es muy complejo. Fíjense que el tiempo que lleva explicarlo, ¿no es cierto? Pero es muy interesante. O sea, uno ahí ve cómo es todo una cascada y sobre todo están involucradas proteínas, ¿sí? Proteínas que tal vez no son solo proteínas, son glucoproteínas para hacer receptores, ¿no es cierto? Pero gracias a el expresar más receptores o expresar menos receptores va a hacer que las células vayan o no vayan. Uh-huh. ¿Quieren agregar algo más? Claudio y Marisa. No, nosotros no, profe. Bueno, la verdad, un lujo. Y bueno, y hoy también va a exponer Gisela que nos vamos a un tema totalmente diferente, ¿sí? Que vamos a ver sobre las grasas trans, ¿sí? Que uno escucha mucho sobre las grasas trans y bueno, qué efecto tienen sobre la salud. Así que le damos la palabra a Gisela. Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, voy a ver cómo hago para compartir desde acá. Esperen un segundito.
Tenés que tener abierto lo que querés presentar, Gisela. Sí, estoy tocando el de compartir y no me deja compartirlo. Espera un cachito que... Bueno, A ver si me deja de acá. Díganme si va cambiando y a ver si se ve ahí. todavía no. Ahora sí, sí, ahora sí, sí. ¿Qué apareció? Ah, Y apareció el power de ah, está medio lento el internet. Tarda en cargar. Bueno, yo lo que preparé fue sobre las grasas trans y su influencia sobre la salud. A ver, espera un cachito. Bueno, primero vamos a ver lo que es una grasa trans. Bueno, es un tipo de grasa que proviene de los alimentos y que es perjudicial para la salud. Ahora más vamos a ver más adelante por qué es perjudicial. Ahora, ¿por qué consumimos grasas trans si son perjudiciales? Eh, Lo que yo anoté acá, bueno, que el uso de los ácidos grasos trans en los procesos industriales se han extendido debido a que ofrece ciertas ventajas para las industrias de los alimentos. Estas ventajas van a ser de conservación, estabilidad y bajo costo. No sé si se acuerdan muchos de los que estuvieron en química cuando se hablaba de que el tema de las grasas trans y de las mantequillas y demás que se producieron en épocas de guerra donde tenían que hacer alimentos más baratos y tenían que alimentar con menos costos, vender a hacer a la gente que estaba pasando hambre, tantos soldados como la gente de los países, ¿no? De ahí surge. Bueno, ¿cómo se producen las grasas trans? Se producen cuando los fabricantes de alimentos convierten aceites líquidos en grasas sólidas, como la manteca o la margarina. Eso es por medio de hidrogenación. Bueno, otros alimentos que contienen grasas trans se encuentran en muchos alimentos fritos, rápidos, generalmente pueden ser las galletitas, todo lo que sea empaquetados, procesados, bueno, acá dice empanizados, frituras, manteca, margarina, en barra, pasteles, bueno, también entran todo lo que es dulces con azúcares y demás, ¿no? Hay muchos elementos que tienen estas grasas trans. Hay grasas trans también de origen natural, que van a ser en el origen animal, porque las grasas trans se producen durante la rumiación, por ejemplo, en la carne de la vaca y demás. Cuando ellos rumean van produciendo las grasas trans. Los lácteos también tienen, pero la mayoría son las que están producidas por las empresas, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es importante, la salud y las grasas trans. Hubo muchos estudios que evidenciaron que las grasas trans están muy asociadas a las enfermedades. Estas principalmente van a ser las cardiovasculares y las cerebrovasculares. Dicen que hay mucho porcentaje de ataques cerebrovasculares están relacionados con el nivel elevado de grasas trans en el organismo, que produce, bueno, una serie de aumentos ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue, de colesterol malo. Y bueno, esto genera ACV, genera problemas cardiovasculares y demás, ¿no? El riesgo de consumir las grasas, bueno, acá está lo que estaba diciendo recién. Incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y otros padecimientos de salud. Ahora vamos a ir viendo otros. Dice, las grasas trans aumentan el colesterol LDL, que sería el malo, y también reducen el colesterol HDL, que es el bueno.
Entonces, tener niveles altos de LDL junto con niveles bajos de HDL puede provocar que se acumule colesterol en sus arterias, vasos sanguíneos, y esto incrementa las probabilidades de presentar una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular. También producen el aumento de peso y con esto, o sea, debido al aumento de peso, también el riesgo de diabetes, cáncer, presión alta, colesterol alto, cálculos biliares, lumbalgia, úlcera, esterilidad, enfermedad de corazón, etc. Los alimentos con altos porcentajes, no lo puse, en grasa, como los productos horneados y los fritos, tienen muchas grasas trans. Comer demasiada grasa puede provocar aumento de peso y también puede aumentar el riesgo de presentar diabetes tipo 2. Mantener el peso saludable puede reducir el riesgo de tener diabetes, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. ¿Cómo se planta la OMS con respecto a las grasas trans? Debido a todo este tema de que ya está relacionada las grasas trans con todos los problemas de salud que nombramos anteriormente, y seguramente deben haber otros, la Organización Mundial de la Salud propone un conjunto de medidas denominadas REPLACE, que incita a través de un plan de 6 áreas de acción estratégica a revisar, promover, legislar, evaluar, crear e impulsar acciones sobre la ingesta de grasas trans totales en los adultos y en los niños, con el objetivo de limitarlas a no más del 1% de la energía total o 2.2 gramos por día para una dieta que debería tener 2.000 calorías y eliminarlas del suministro mundial de alimentos para el año 2023. Esto es lo que se propuso la OMS. Ahora vamos a ver cuánta grasa trans podemos consumir. Como vimos anteriormente, podemos consumir el 1%, pero en realidad las grasas trans no deberíamos consumirlas porque no tienen ni beneficio ni el cuerpo las usa para nada, o sea que en realidad deberíamos no tenerlas en el cuerpo, porque al no ser utilizadas se acumulan. Bueno, se debe limitar el consumo de grasas trans a menos del 1% de las calorías que a uno le corresponde. Obviamente va a variar entre el peso de cada persona, ¿no? La cantidad de calorías que uno tiene que consumir por día. Para una persona que tiene una dieta de 2.000 calorías al día, eso representa alrededor de 20 calorías o 2 gramos al día de grasas trans. Bueno, acá hay unos consejos para detectar las grasas trans en alimentos. Todos los alimentos que son empacados llevan una etiqueta con información nutricional que incluye el contenido de grasas. Los fabricantes de alimentos están obligados a detallar las grasas trans en las etiquetas de información nutricional y en las de algunos suplementos. Deberían de leer la etiqueta en los alimentos y esto los va a ayudar a ver cuántas grasas trans están consumiendo. Deberían hacer esto con todos los productos que consumen al día e ir sumando el porcentaje de grasas trans, porque recuerden que dicen, en las etiquetas dice la cantidad de grasas trans por porción, pero quizás un paquete de galletitas no tiene una sola porción, tiene varias, entonces hay que sumar las porciones que uno está comiendo y sumarlo al total del día con todo lo que comió durante el día, ¿no? Para ver cuánto consumió y para ver si excedió el límite acorde a las calorías que uno debería consumir por día según el peso de cada uno. Bueno, hay que tomar decisiones alimentarias, hay que evitar consumir galletas, tartas, pasteles, bizcochos, pan dulce, donas, pan, galletas, saladas, alimentos congelados como meriendas congeladas que podrían ser pizza, helado, yogur congelado, malteadas, pudín, botanas, comidas rápidas como las de McDonald's o papas fritas, lo que fuere frito, sustitutos de crema no lácteos, etc. Esto es muy difícil, pero bueno, se puede. También uno puede darse un gustito con los recaudos necesarios. Hay que prestar atención en esto, ya que no todos los alimentos empaquetados contienen grasas trans. Su presencia depende de los ingredientes que se hayan utilizado y es por eso que es importante leer las etiquetas.
Si bien está bien darse un gusto con dulces u otros alimentos altos en grasa de vez en cuando, lo mejor es evitar los alimentos que contienen estas grasas, ¿no? Acá puso un par de datos interesantes para que tengan en cuenta. Los fabricantes pueden poner que tienen 0 gramos de grasas trans si hay al menos 5 gramos por porción. Recuerden que un paquete puede que no tenga una porción, puede que un paquete de galletitas tenga varias porciones, y si tuvieran 5 gramos por porción, ellos pueden poner que no tienen grasas trans, y en realidad ustedes estarían consumiendo 5 gramos por porción en un paquete de galletitas que tiene, qué sé yo, 4 o 5 porciones. ¿Está bien? Entonces, si se comen un paquete entero de galletita que tiene 5 porciones, estarían consumiendo 25 gramos de grasas trans y pensarían que no lo están consumiendo porque ahí dice que tiene 0 gramos, pero la ley los habilita a poner que es 0 gramos si tiene menos de 5 por porción, o hasta 5. Pero bueno, las grasas van a estar ahí. Si hay varias porciones en un paquete, bueno, como les dije, puede contener muchos gramos de grasas trans. Hay que prestar atención a esto. Otro punto, actualmente se están revisando los efectos en la salud de las grasas trans. Los expertos están trabajando para limitar la cantidad de grasas trans que se usan en alimentos empaquetados y en restaurantes. ¿Por qué? Porque los restaurantes usan aceites que son derivados o directamente son hidrogenados y son grasas trans directamente. Entonces ese aceite se pega, las grasas se pegan en la comida y uno está comiendo permanentemente esas comidas, ¿no? Cuando va al restaurante o donde fueron. Después, otro punto, hay que buscar palabras parcialmente hidrogenado en la lista de ingredientes. Cuando diga eso, están diciendo que los aceites han sido convertidos en sólidos y grasas trans. O sea que no necesariamente van a aparecer como grasas trans en los datos de la información nutricional. Esto lo agregué porque lo vi en reglamentación de Estados Unidos. Dice, aquí están las recomendaciones de los lineamientos alimentarios para los estadounidenses de 2015 a 2020 y la Asociación Americana del Corazón. No más del 25% al 30% de su ingesta diaria de calorías debe provenir de grasas y deben limitar las grasas saturadas al menos del 10% de las calorías diarias. Esto ya corre como ley en Estados Unidos en todas las empresas que producen alimentos. Y ellos ya como que ya fueron avanzando y están como cerca de llegar al objetivo que propuso la OMS, de eliminar las grasas trans de los alimentos. Así que bueno, hasta ahí llegó mi... Bueno, solamente dos aclaraciones, bueno, una la dijiste igual. Que bueno, el aceite hidrogenado, ¿no es cierto? Solamente va a producir margarina, no va a producir manteca. La manteca es de origen animal, digamos, y no es producto del aceite hidrogenado. Pero excelente lo que dijiste, Gisela, de que realmente uno mira las etiquetas, pero no presta atención en los restaurantes, ¿sí? En los restaurantes, en la comida que uno compra, uno no tiene conciencia con qué se cocina. ¿Por qué existe el aceite hidrogenado? ¿Ustedes saben por qué existe el aceite hidrogenado? ¿Qué ventajas le da a los industriales? Porque es más fácil de venderlo y de transportarlo. Sí, eso es una. Y en un proceso industrial no es lo mismo agregarle como producto sólido que agregar algo como una forma de aceite. El aceite para fraccionarlo es líquido, es muy difícil de fraccionar, ¿sí? En cambio, algo sólido es fácil de cortar y agregar en una receta industrial, ¿no es cierto? Y tiene otra ventaja encima, no se enrancia, ¿sí? El aceite se enrancia después de un tiempo, ¿por qué? Porque lo atacan las bacterias. En cambio, el aceite hidrogenado no. Entonces, todo se traduce en plata. No se pierde, no se pierde nada de plata hidrogenando. Por eso es que es una lucha retirarlos.
Gisela, la verdad, muy buena, muy inteligente. Sí, lo que había visto que muchas de las grasas trans que se usan acá son de aceites recuperados también, que son reciclados y vuelven a utilizarlos y generalmente están en los aceites de mezcla y todo eso cuando uno compra en los mercados, tienen como ese aceite recuperado, ¿no? Peor, más grave. Ujú. Bueno, Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Profe, a mí me llamó la atención de lo que es, si tiene menor a 5% que no se declare, ¿no? O sea, que es también un tema de marketing de las empresas y qué raro que la MAT lo permita. Porque en realidad, si menor de 2 gramos ya no se debe consumir, me parece sí también raro de que no que permitan que en menos de 5 no lo publiciten. Ujú, Sí. ujú. Sí, tenés razón. Encima por porción, porque por ahí hay paquetes de galletitas o budines o bueno, otras cosas que pueden tener más de una porción. Y la porción tal vez son 3 galletitas. ¿Y quién come 3 galletitas nada más? Sí, a veces las porciones que ponen son medio ridículas y es difícil realmente de cumplir. Ujú. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? profe, ¿puede ser que que hace poco se haya presentado una ley con respecto a las etiquetas? No sé si lo vi la semana pasada, Sí. Ujú. que tienen que dar toda Quieren la que, información ahora. sí, está Antes, perfecto. claro, capaz que ahora, con el tema, con el cambio de la ley, ya pueden, digamos, decir que tiene más del 5% de grasas trans. Pero eso ya la ANMAT hace años que lo hace el rotulado a propósito por el tema de los alimentos. No sé, No, ¿desde pero ahora qué tienen que ley es? presentar toda la información nutricional por Ah, ley. claro, la ley Es en una etiqueta en forma octogonal que es en negro y blanco, que ahí tienen que especificar bien la cantidad que tienen, o sea, los que antes eran productos light, ahora no entrarían, tendrían que ver si son realmente light, porque muchas veces le ponían la etiqueta y no lo eran. ahora, las nuevas etiquetas que dice Ariel es ya no en la tabla nutricional, sino que al lado del nombre diga alimento rico en azúcares, alimento rico en grasa, cosa que cualquiera que lo lea lo puede interpretar. No tenga que ir a analizar la tabla nutricional que muchos no la saben analizar. Claro, Así porque que dice libre de azúcar y después dice que tiene sucralosa y en realidad tienen que aclarar que la sucralosa es lo mismo, o sea, son tipos de azúcares, no diferentes. claro, sí. Ujú. O por ejemplo el aceite que dice libre de colesterol, y bueno, los aceites, sabemos vegetales, no tienen colesterol, pero el organismo fabrica el colesterol. Entonces que diga alimento rico en grasas, o entonces sirve como para aclararle a las personas. ¿Mm? Bueno, Sí, tenemos... como decir, el pan no engorda, el que engorda es uno, ¿no? Una cosa así. Y sí, dicen eso, claro.